Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de Finanzas Internacionales correspondiente al 29 de septiembre del 2020. ¿Sí? El tema que nosotros estamos llevando lo que es inversión y presupuesto de capital, obviamente todo presupuesto de capital de exportación. Ese presupuesto de capital de exportación es lo mismo que un plan de negocios de exportación, que un plan de exportación, ¿no? Y lo que estábamos haciendo nosotros era haciendo los costos, ¿no? Los costos eh, operativos. Estamos en la parte operativa, ¿ya? Porque estamos haciendo un flujo, clase a clase estamos avanzando en un flujo de caja que nos permita determinar si es rentable o no es rentable nuestras opciones de inversión. No siempre van a ser rentables, ¿no? No siempre van a ser rentables, por lo que si no sale rentable tu idea principal, dices, no, ya no aplico, ¿no? ¿Para qué voy a gastar dinero invirtiendo? Siempre les digo eso, ¿no? No hay que forzar ni los proyectos ni los negocios. Entonces, vamos a continuar con bueno, voy a buscarlo primero. Tenemos por ahí un documento que estamos avanzando. Aquí. Ya, entonces les voy a compartir. Estamos elaborando este documento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Haciendo una retrospectiva. Retrospectiva significa ver hacia atrás. Viendo hacia atrás, hemos hecho un plan un plan de inversión que contiene tres inversiones. Inversión en activo fijo, inversión en activo diferido, inversión en capital de trabajo. Obviamente está subdimensionado. ¿Por qué? Porque no he puesto mi inversión en infraestructura, no he puesto mi inversión en herramientas, ¿no? Por eso el proyecto está subdimensionado. Pero ya ustedes lo harán con más detalle, ya lo van rellenando de mejor forma. Posteriormente hemos hecho una tablita para cada una de las inversiones. Luego hemos considerado la inversión en activo diferido. Esta inversión en activo diferido, ¿sí? Básicamente nos muestra los gastos de organización que vamos a tener y los gastos de puesta en marcha, que son únicos y son considerados como una inversión, ¿ya? Posteriormente, tenemos en inversión de capital de trabajo. La inversión de capital de trabajo es el dinero necesario para hacer funcionar el negocio. Todavía estamos conformando, ¿no? Por eso es plan de inversión. Ahora, para invertir necesitamos financiarnos. Hemos considerado una estructura de capital. Aquí tenemos nuestro activo y aquí tenemos nuestro pasivo con sus montos totales, ¿no? Y esto me está mostrando que mi balance inicial sería de esta forma y este pasivo que sería financiamiento, yo estaría tomando en cuenta un financiamiento de 302.760. Para esos 302.760 hemos realizado un plan de pagos que está aquí con una tasa productiva a un plazo de 4 años por el método de amortización Price por este capital y nos ha salido este plan de pagos, ¿no? Ahora, también debemos considerar lo siguiente, debemos considerar que hemos definido una estructura de capital, es decir, que el pasivo representa el 41% de mi financiamiento y el capital el 59%, o sea que se hace en su mayoría por aporte propio. Posteriormente hemos calculado el promedio ponderado del costo de capital con un KPM que tenemos aquí. Con el KPM lo hemos calculado y nos ha dado un resultado del promedio ponderado de costo de capital de 11.10%. Eso nos va a servir para evaluar posteriormente el proyecto a un valor actual neto
o compararlo contra una tasa interna de retorno o determinar el periodo de recuperación de nuestra inversión. Para esto hemos visto o es necesario realizar el plan operativo. En el plan operativo, lo primero que hemos establecido es lo siguiente. Hemos establecido la producción, ¿no? O bueno, hemos ido estableciendo un parámetro de producción para hacer el costeo, ¿ya? Y ese parámetro de producción ha sido la producción mensual o la producción de un container, que en este caso para mi proyecto era lo mismo. Por lo tanto, se quería producir 30.000 unidades en un mes, y lo cual nos ha dado un costo de 102.000 bolivianos, ¿sí? Producir esas 30.000 unidades. Calculando el costo unitario preliminar, es decir, solo de la materia prima, nos sale a 3. Y ojo que hay que meterse a cálculos aquí, ¿no? De unidades, cantidad, gramos, todo eso. Entonces tenemos eso que nos sale a 3. Vamos a ver con decimales cuánto. A 3.40 sale nuestro producto, ¿no? Entonces, si nosotros deseábamos exportar y el precio competitivo en el exterior era 5, hay que pensarlo seriamente. Yo creo que no va a funcionar, ¿no? Entonces, piensen, mermeladas de 200 gramos de locoto, muy sencillo, todavía me está saliendo 3.40 el costo, ¿no? Falta añadirle muchas cosas más. ¿Qué más vamos a pensar? Que para nosotros elaborar este producto y para poderlo administrar la empresa, se necesita una estructura organizacional y hemos elaborado una planilla de sueldos que nos determine los gastos en mano de obra y los gastos administrativos. Y aquí lo hemos determinado, ¿no? Posteriormente hemos determinado gastos en servicios básicos. Hemos estado calculando el agua, la luz, la electricidad y tenemos dos ubicaciones, uno para la oficina y otro para la planta, y hemos determinado estos gastos sin considerar todavía el gas, ¿no? Posteriormente, gastos comerciales, ¿sí? Entonces, en gastos comerciales, al ser empresa solo exportadora, tengo que considerar qué cosas haría, ¿no? ¿Qué promociones haría para vender mejor mi producto, para estimular la demanda? Es difícil de definir, pero vamos a poner aquí que haría publicidad vía Facebook, donde se paga por anuncio, ¿no? Y yo me voy a dar un presupuesto, ya obviamente hay que cotizarlo esto. Facebook, ahora sí, hay que cotizarlo. Yo me estoy poniendo un gasto mensual. Sí, un gasto mensual de 2.500 bolivianos, ¿no? Lo cual haría un gasto anual total. Obviamente se puede hacer por temporada también, pero lo vamos a poner en general. Multiplicado por 12, tendría estos gastos comerciales. 30.000 en gastos comerciales. Sí, lo estoy haciendo rápido al tanteo. Gastos de logística. Esto yo tengo que ir determinando poco a poco qué cosas voy a ir gastando, ¿sí? Hasta ahí. ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? ¿Creen que necesitamos algo más para producir? Aparte del gas, que no lo estoy considerando. Gas licuado de petróleo. Ya. Entonces, ya tengo todo anualizado, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es pasar a determinar, ¿sí? Un flujo de caja, solo con estos ítems. No voy a incluir más ítems. Por lo tanto, para elaborar el flujo de caja, yo necesito
primero determinar la producción. La producción anual, obviamente. Producción, ¿no? Entonces, la producción para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5. En sí, esta producción yo debería haber hecho en función a un estudio de mercado, a las necesidades del cliente, ¿no? Pero yo he decidido que se va a exportar 30.000 unidades, ¿no? La producción va a estar en unidades, ¿ya? Entonces, al año voy a tener igual, debo tener por ahí el dato. Aquí está, 30.000 multiplicado por 12. Lo cual significa que yo voy a tener una exportación de 360.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora, lo primero que voy a hacer un análisis continuo, sin incrementos, pero me voy a dar una celda de incremento. Digamos aquí un 0% por ahora, porque el incremento de precios sí va a existir. O, perdón, el incremento de cantidad puede que nosotros tengamos un mayor volumen de pedidos. El problema de esto radica en que si yo quiero exportar mayor cantidad, voy a tener un costo escalonado, es decir, que arriba de las 30.000 unidades ya tengo que contratar otro container. ¿Ya? Entonces voy a considerar esos costos, no me puedo olvidar, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Entonces tendríamos 30.000. Esto va a ser igual a los 30.000 multiplicado por 1 más el porcentaje de crecimiento, ¿sí? Que va a estar fijado con F4. Así para poder arrastrar, ¿no? Ahí está. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a definir aquí el porcentaje. ¿Qué pasa si le pongo 20% de incremento anual? Fíjense qué ocurre con la cantidad que voy a producir, ¿no? O la cantidad que voy a exportar se hace más grande. Para esta exportación, ojo, y ni siquiera voy a considerar gastos de logística. Quiero ir a lo importante nomás ya. Eso después lo vamos a hacer. O tal vez no, pero yo creo que directamente vamos a ir a lo más importante. Producción, ya tenemos ese valor. Ahora, ojo, tenemos que trabajar al 0%. Factor clave, número de containers. Hemos establecido que en un container entran 30.000. Bueno, eso según nuestra fuente experta, Kelly creo que se llamaba. Entonces, igual a este valor dividido entre 30.000, porque en un container entra. Ahí está. Entonces, ¿por qué es necesario hacer este cálculo? Porque eso va a ser un costo escalonado, ¿no ve? Aquí. Fijado con F4, Enter. Ahora sí. Entonces, ahí necesitaría 12, 12, 12. ¿Qué pasa si tengo 5% de incremento? Aquí ya necesito 13 containers, 14 containers, o perdón, 12, 13 aquí, aquí 14 containers, aquí necesito 14, aquí necesito 15 containers, ¿no? Entonces, eso va a ser un factor clave, ¿sí? Para determinar el costo también, ¿ya? Ahora, el precio de mi producto. A ver, ahí, ¿qué me puede decir? ¿A cuánto lo exportamos? ¿A cuánto lo vendemos? Tenemos un dato, el costo preliminar de 3.40. ¿Pero a cuánto lo vendemos?
¿Ninguna idea? Ya. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a mostrar los 3 métodos que existen para calcular el precio. Lo vamos a hacer aquí al costadito. Primer método, ¿sí? Se llama aumento de margen. ¿En qué consiste este método? Si digamos mi producto ahora, hasta ahora, ¿no? Está casi 3.40, que no es 3.40, es más porque no he costeado todavía. 3.40. ¿No? No, hijito, ya te has bañado ayer. No. No, papi, no. No, Baño ahora no. demasiado, queremos pasar clases. Ya. Entonces, tenemos aquí el costo unitario. A ese costo unitario, nosotros generalmente en un negocio nacional, lo que hacemos es añadirle, ¿qué cosa? Un margen, ¿no? Es decir, 50% de margen, digamos. Entonces, nos da un precio no facturado. Entonces, el precio no facturado va a ser igual a 340 multiplicado por 1 más el margen. Esa es una de las fórmulas clave para hacer crecimientos, ¿no? A 5.1. Y si estuviéramos vendiendo en Bolivia, aquí le añadimos, calculábamos el precio facturado. ¿No ven? Sí, ahora les hago una pregunta. Si yo estoy trabajando de manera internacional, ustedes que han llevado en comercio internacional, ¿qué calcularía en vez de precio facturado? ¿Qué dicen? ¿O de qué depende? Una consulta. ¿El Incoterm que yo elija o que yo negocie va a determinar el precio facturado o el precio de venta? ¿Qué dicen? Sadai, ¿qué dices? Te escucho hablar, pero no te entiendo. Ya. A ver, lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer es determinar según el Incoterm que nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? O sea que no lo vamos a calcular. Todavía vamos a tener un precio unitario con nuestro margen. A ese precio unitario le vamos a ir añadiendo más cosas, ¿no? Y, a ver, más o menos una guía de cómo se haría. Primero, voy a tener el precio unitario. A ese precio unitario todavía tengo que añadirle ¿qué cosa? Tengo que añadirle el tema de las cajas, todo lo que sea para embalaje. Luego tengo que añadirle el flete y el estibaje hasta un puerto, en este caso, digamos, Arica. Eso me va a dar el valor FCA, ¿no es cierto? Y luego, si le pongo el descarguío más, me va a dar el valor FAS. Ahora, dependiendo qué gastos, el carguío o la grúa, me va a dar el valor FOB, ¿no? Free on board.
Luego, si pago el flete internacional, ¿no? De Arica hasta Italia, ¿sí? Me va a dar el CRF, ¿no? Si además pago el seguro, estaría yo pagando el CIF, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos son los términos que yo tengo que pensar. ¿Hasta qué punto yo estoy pagando? ¿Ya? Porque después se puede seguir, ¿no? Puedo todavía pagar el gravamen arancelario, puedo pagar el flete hasta la empresa y ahí tendría el valor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a copiarles una tablita, me voy a entrar a internet y les voy a mostrar una tablita que nos va a servir como guía, donde vamos a poner Incoterms, ¿no? Y nos vamos, esta es la imagen que quiero. Aquí. Bueno, se está abriendo la página. Esto. Entonces, le voy a copiar la imagen. No me deja. Ve, el contenido está protegido, me dice. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mira, alerta, contenido protegido. Bueno. Volvemos aquí, pero aquí no está protegido. Ya, ahora sí. Aunque este también está bueno, pero este es del 2010. Bueno, el anterior. Ya, vamos a basarnos en el anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a nuestro Excel y lo voy a pegar aquí como una guía, ¿no? Insertar. Ilustraciones. Debe haber por ahí imagen. Imágenes. De este dispositivo. No sé dónde se ha quedado. Ahí está, ¿no? Entonces, esto, para no estar cambiando mucho de página, me va a guiar. Ahora, ¿por qué yo les estoy mostrando esto? ¿Y por qué quiero calcular esto? Porque, a ver, les comento, la competitividad de mi producto se determina con el precio final. Aquí, en mi fábrica, no me importa cuánto sea el precio, porque este producto va a salir al mercado y se va a vender. Por lo tanto, yo tengo que determinar mi competitividad hasta el último punto. En el destino se determina si soy competitivo o no, en el mercado, ¿no? Porque imagínense lo siguiente, yo digo, a ver, mi producto vale 3 pesos, el de Chile vale 5, soy competitivo. Pero en el transporte todo y mi producto llega a costar 6, ya no soy competitivo, entonces hay que ver todo el tema de transporte y logística en cuánto va a afectar, ¿ya? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer esos cálculos. Y nos vamos a guiar con nuestro flujo de caja también. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, esto es una información clave porque es mi plan de producción. Con todo esto, sí, yo voy a determinar bueno, antes de eso, les estoy contando cómo se determina el precio, ¿no es cierto? A ver, tenemos una forma que es esta.
El margen, ¿hasta dónde es este punto del margen? Casi me olvido. Esto que he calculado de 5.1 precio no facturado es aquí en mi empresa, porque le he subido un margen. De ahí tiene que ir subiendo el costo, ¿no? Dependiendo del Icotem que yo decida. Esa es una de las formas de determinar el precio. Determinarlo hasta aquí y de ahí ir sumando todos los costos adicionales, pero yo ya estoy ganando un margen, ¿no ve? Ahora, si yo incurro en todos los otros gastos, hay que ver también, por eso mucho depende del Icotem que se decida. Ahora, otro factor clave, puedo yo haber visto en el mercado y decir, a ver, en el mercado final, el producto aquí en este punto, donde mi cliente, si veo que mi producto cuesta o un producto similar cuesta 12, yo lo defino de una manera competitiva. Es decir, de manera competitiva, veo y digo, mi cliente está pagando, mi cliente potencial está pagando 12. Considerando mi producto, yo puedo decir, bueno, yo, según lo que observo en el mercado, según mi estrategia competitiva, yo determino que mi producto puede costar 13, porque mi producto puede ser mejor. O puedo determinar que mi producto vaya a costar 12, o 11, ¿no? ¿Por qué 11? Porque quiero introducirme en el mercado y ganarle a la competencia. Entonces, primera forma, por margen. Segunda forma, precios competitivos. ¿Sí? Tercera forma, investigación de mercados. Esta se utiliza cuando el producto es algo desconocido. ¿Por qué razón estoy hablando de una investigación de mercados y por qué hablo de un producto desconocido? ¿Ustedes creen que en un mercado exterior, ni siquiera yo creo que en un mercado boliviano, yo podría encontrar un precio de referencia sobre la mermelada de locoto? ¿O alguien sabe, ha visto y sabe cuánto cuesta la mermelada de locoto? Un frasco de 200 gramos. ¿Sí? ¿Alguien sabe? No sabe. Entonces hay que determinar preguntando al cliente, ¿no? Y esa es una investigación de mercados. Vas donde el cliente y le dices, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Entonces la determinación del precio tiene un componente de investigación, tiene un componente estratégico y tiene un componente de cálculo. Entonces yo puedo decidir en función a los tres, en función a uno solo, ¿no? Entonces, considerando todo esto, para facilitar el cálculo, yo he hecho mi investigación de mercados de mermelada de locoto y están dispuestos a pagar 10 bolivianos, ¿no? O su equivalente al tipo de cambio. ¿A dónde exportaba yo? A Italia, ¿no? Entonces, lo que voy a ver es que me van a pagar a mí ¿en qué? En euros, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que voy a hacer es ver el flujo, el tipo de cambio en euros. Y voy a quedar en un precio en euros. Yo acabo de hacer mi investigación y estoy viendo que me tienen que pagar 10. Entonces, lo que tengo que hacer es fijar el tipo de cambio y definir un precio en euros. Si yo lo estoy vendiendo a Italia, en Italia no me van a pagar en bolivianos. Tampoco van a querer pagarme en dólares porque para ellos va a significar doble movimiento, ¿no es cierto? Entonces, directamente en euros.
¿Qué hacemos? Mis 10 bolivianos, vamos a ver cuánto equivale en euros, ¿no? Incluso podemos utilizar un conversor, eso nos puede ayudar. Pero nosotros, ustedes ya son buenos haciendo estos cálculos, por lo tanto, entramos aquí y ponemos tipo de cambio. La sigla para bolivianos no es BS, es BOB. Y para euros es EU. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ese es el tipo de cambio. Le voy a dar a todos. Ahí. Y ya me da una conversión. Me dice, un boliviano equivale a 0.12 euros. Me está mostrando el tipo de cambio de forma indirecta. ¿Sí? Si yo quiero mostrarlo de forma directa, puedo poner lo siguiente. Un euro, ahí está, de manera directa. Un euro equivale a 8.6 bolivianos. Entonces, yo quiero determinar un precio de 10. ¿Cuántos euros me van a pagar? 1.24 euros estaría quedando en mi precio de exportación. Y puedo quedar yo, si quieren, en el contrato en un precio fijo para los 5 años. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar 1.24 como precio. Volvemos al flujo. Entonces, ¿cómo lo he definido? Competitivamente lo he definido mi precio, ¿no? No he dicho todavía qué Icoterm, ¿no? A qué Icoterm al final, ¿no? Al final de todo. Puesto allá en Italia, estaría costando mi producto 1.24. Entonces, variable clave, precio 1.24, 1,24. Entonces, este precio lo voy a mantener constante para todos los 5 años. ¿Ya? Ahora, variable clave, tipo de cambio. ¿Sí? El tipo de cambio, vamos a ver, era 806, si no me equivoco. Bueno, se los vuelvo a mostrar. Aquí ponemos un euro, ¿a cuánto equivale? 8.06 bolivianos. Entonces volvemos al Excel y ponemos el tipo de cambio 8,06. Ojo que esto puede ser variable, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar cuánto va a ser el tipo de cambio? Tengo que hacer un análisis, ¿no? De tendencia. Esto no es fácil. Tuviera que preguntar y estimar y ver el mercado. Ojo, no solo tengo que ver el mercado, la evolución del mercado, tengo que hacer un análisis técnico de qué ha pasado con el tipo de cambio, ¿no? Sí, y puede haber fluctuaciones. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que antes. Voy a definir un valor comodín aquí que me va a permitir el porcentaje de devaluación, ¿ya? Este que he puesto aquí era el incremento de cantidad. Ahora, aquí voy a determinar y voy a poner un incremento o una devaluación. Devaluación consiste en que el tipo de cambio, ¿sí?, va a hacer que la moneda boliviana valga menos. O también devaluación o apreciación, ¿no? Devaluación o apreciación. Entonces, por ahora, 0%. Sí, por ahora, 0%. Voy a fijar
mi tipo de cambio 8.06 multiplicado por 1 más la variación de devaluación. Cuando sea devaluación, vamos a poner el porcentaje en positivo y cuando sea apreciación, vamos a poner el porcentaje en negativo. ¿Ya? 1 más todo eso, pero antes fijado con F4. Cierro paréntesis, enter, ¿no? 8.06, ahí estamos. Verificamos si lo hemos hecho bien. ¿Qué pasa si le pongo 10%? Ahí varía, ¿no? El tipo de cambio. De devaluación. Si quiero apreciación, así. Aquí, ¿qué está pasando? Quiero que vean esto. La moneda nacional se está apreciando. ¿Sí? Ahora, yo estoy considerando un general, o sea que puedo trabajar con un promedio. ¿Influye gravemente este valor? Van a ver que es muy importante. ¿Ya? Entonces, tengo precio, tipo de cambio, todo eso. Ahora, voy a definir mis ingresos. Ahora sí estaría construyendo lo que conocemos como el flujo de caja. El flujo de caja, ¿sí? A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Los ítems. Voy a tener primero ventas. Ojo, hay que considerar que mis ventas son hasta el destino. DDP se llama, ¿no? El Incoterm. Ventas. Para eso voy a tener costos en materia prima, ¿sí? Voy a tener costos en mano de obra, que van a ser los costos variables. Posteriormente voy a tener los costos, voy a tener los gastos, donde voy a tener gastos de administración. Voy a tener los gastos generales, que no le he considerado, no, yo los gastos en... Bueno, sí vamos a tener los gastos de servicios básicos, gastos generales. Luego voy a tener gastos comerciales. Y gastos de transporte y logística. ¿Ya? Así estaría nuestro flujo. Entonces, comenzamos haciendo las ventas. Las ventas va a ser la multiplicación de 1.24, que es su precio, multiplicado por el tipo de cambio y multiplicado por las unidades vendidas. Esto se va a mantener constante durante todos los años. Posteriormente, materia prima. Yo ya tengo calculado el estimado de materia prima, ¿no? Materia prima unitario, de manera unitaria o de manera mensual, me costaba, aquí está, 102.000 me costaba de manera mensual, ¿sí? Ojo, voy a jugar un poquito aquí porque voy a poner, la materia prima es un costo variable, por lo tanto, su costo preliminar multiplicado por la cantidad de unidades. Ahí está con muchos decimales. Ya vamos a poner ese formato, pero sin decimales, así. Y ya, entonces vamos a quedar hasta ahí. Volviendo, continuamos con este flujo y vamos a ver un poquito más de detalles de los costos, ¿ya? Entonces vamos a estar quedando ahí.